Perfecto. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que veníamos hablando la semana pasada para contarles lo que va a pasar en esta tercera semana. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de la fertilización o la fecundación, que era la unión de los gametos femeninos y masculinos para formar el huevo o cigoto? Y empezaba la segmentación durante la primera semana de desarrollo, donde daba lugar a unas células que iban a estar en un extremo, llamadas masa celular interno, y que se iba en su hoja más ventral, en lo que estaba en la parte más inferior de ese masa celular interno, iba a descubrirse la primera hoja embrionaria llamada hipoblasto. Iba a rodear a esa esfera que ya había descendido desde el del tercio distal de la trompa hacia la mucosa del útero, en la cavidad uterina, iba a estar rodeada por el trofoblasto, y a esa estructura se le iba a llamar blastocito. Blastómeras a las células, blastocito a la esfera. Había dos tipos de células, la del masa celular interno, se había desarrollado la primera hoja embrionaria, la que va a formar el embrión propiamente dicho, hipoblasto, y va a estar recubierta esa cavidad por el trofoblasto. Todavía no había implantación total dentro de la mucosa del útero, solo había un contacto y ya empezaba ese trofoblasto a querer invadir ese endometrio para poder anidarse. No había hormona de embarazo, solo si hacíamos un control hormonal sanguíneo iba a estar aumentada la progesterona, pero era algo lógico porque estábamos viviendo entre el 14 y el 21, que son los ciclos menstruales donde se prepara ese útero para anidar. O sea que no hay ningún indicio. Y la alimentación de esa primera estructura es por pasaje de sustancias, de la sangre materna en ese endometrio y las glándulas hacia el embrión. Entonces, el fenómeno que podríamos decir que pasa en la primera semana es la segmentación, esa proyección de división celular de ese huevo cigoto, única célula pluripotencial que va a generar todos los tejidos, a la mórula 16, y luego esa división de células, unas de masa celular interna y otros de trofoblasto. ¿Qué pasa en la segunda semana, día 14? Bueno, acá tengo de una esfera, voy a tener dos. Acá aparece en la segunda semana de desarrollo la segunda hoja embrionaria llamada epiblasto, por encima del hipoblasto. Y vamos a tener dos cavidades. Por debajo del hipoblasto, el saco vitelino, y por encima del epiblasto, la cavidad amniótica. También íbamos a ver que ese trofoblasto se iba a dividir en dos tipos celulares, el citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto. Esto hacía que ese embrión se empezara a meter dentro de la mucosa uterina. Y es así que el día 14 el embrión está totalmente metido adentro de la mucosa del útero, del endometrio. Hay una fagocitosis de los vasos, de las glándulas que ayudan a alimentar, pero todavía no tengo una circulación por vasos, tengo una circulación uteroplacentaria primitiva, no hay un sistema. También aparece por dentro y por dentro del citotrofoblasto y por fuera de la cavidad amniótica y el saco vitelino, otro tejido que es el mesodermo extraembrionario, que se va a cavitar y se va a limitar a rodear internamente al citotrofoblasto, externamente la cavidad amniótica y el saco vitelino, y quedar unido por un pedículo de fijación. Y dejar entre estas dos hojas una cavidad que se llama celoma extraembrionario. Entonces, vamos a ver que este mesodermo extraembrionario va a tener distintos nombres. Lo que va a estar por fuera de la cavidad amniótica, lo que va a formar el pedículo, lo que va a estar por dentro del citotrofoblasto, se va a llamar mesodermo extraembrionario somático. Y va a tener el nombre de esplánico, mesodermo extraembrionario esplánico, al que va a rodear externamente al saco vitelino. El fenómeno preponderante que sucede en la segunda semana, ¿cuál va a ser? La cavitación, porque miren, tengo tres cavidades: amniótica, saco vitelino y celoma extraembrionario. Y ya el día 14, que sería el día que yo tengo que menstruar,
hay ausencia de menstruación, pero puede pasar que me demore 1, 2, 3 días. Pero si yo me hago un análisis de sangre, me va a salir la gonadotrofina coriónica, que es la hormona del embarazo, que es la que va a ser secretada por el sincidotrofoblasto. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se va entendiendo lo que llegamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Bueno, sí, me dicen con la cabeza así algunos, que ahí miro de costadito. Ahí en Bueno, el chat, Adri, dicen que no se ve ninguna imagen y les contesto yo que están haciendo un repaso la doctora claro, de lo que ya vieron. gracias, Anita. Yo suelo hacer un repaso porque tenemos que pensar de dónde venimos. Si yo arranco con tercera semana y no hago esta previa, me parece que me descuelgo de lo que estoy explicando. Acá estamos en la tercera semana. No, el fenómeno que va a preponderar, fíjense, es la gastrulación. Acá estoy marcando lo que va a pasar. Y va a pasar otra cosa. El disco no va a ser más bilaminar. ¿Se acuerda que teníamos hipoblasto de la primera semana y el epiblasto de la segunda semana? Yo no logro ver el chat, chicos, así que ustedes me van diciendo si hay alguna pregunta o que me detenga, me avisan, compañeros. Así que vamos a ver qué es la gastrulación, que es el fenómeno de la formación de esa tercera hoja embrionaria para formar ese disco trilaminar, y sería el del mesodermo intraembrionario. Bueno, acá vamos a ver qué es la gastrulación. Es la formación del mesodermo intraembrionario a partir del epiblasto, esa hoja que se formaba en la segunda semana de desarrollo. Acá tenemos más o menos cómo se van formando las cavidades de la segunda semana de desarrollo. Vemos al embrión totalmente metido dentro de la mucosa del endometrio, los vasos sanguíneos fagocitados, igual que las glándulas, para poder hacer la reacción decidual y alimentar mejor a ese embrión. Entonces, ¿cómo lo que nosotros venimos diciendo, cómo es esto de que va a surgir este mesodermo intraembrionario por parte, o va a ser responsable de la creación, el epiblasto? Entonces vamos a ver acá otra imagen para que ustedes vean, muy esquemática, cómo tenemos el embrión de la segunda semana. Vamos a ver epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, cavidad amniótica, celoma extraembrionario y las divisiones de trofoblasto en cito y sincicio, por supuesto revestidos del mesodermo extraembrionario somático, unido la esfera central con la esfera más grande por el pedículo de fijación. Bueno, acá tenemos un corte transversal mirando de frente al embrión trilaminar, donde vamos a ver las tres hojas embrionarias, pero tenemos que contar cómo se forma esto. Esto ya está formado. Vamos a ver qué tenemos. Acá ya el epiblasto va a tomar el nombre de ectodermo, el hipoblasto va a tomar el nombre de endodermo, y en el medio, fíjense, se forma el mesodermo intraembrionario, porque solo el extraembrionario va a ser el que se forma en la segunda semana y el que iba a estar por fuera del saco vitelino y la cavidad amniótica. ¿Qué pasa? Si yo hago un corte, imagínense que le corto la cavidad amniótica a ese embrión que en la segunda semana todavía es bilaminar. Le corto la cavidad amniótica, le saco la tapita de la cavidad amniótica y miro por arriba a la hoja de ese epiblasto, futuro ectodermo. ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con un surco neural en la parte más cefálica, lo que va a ser la cabeza del embrión. La línea primitiva va a estar en la parte más caudal y va a estar más o menos en el centro la fosita primitiva, rodeada de una elevación ectodérmica o epiblástica llamada nudo Ludegense. Entonces vamos a ver que en la creación del mesodermo intraembrionario es responsable esta estructura. Hay una invaginación de células del epiblasto dentro de la fosita primitiva, formando el mesodermo intraembrionario entre este disco, el epiblasto o ectodermo, y el endodermo que está por debajo. Acá yo hice un corte transversal de la cavidad amniótica y lo miré por arriba. ¿Ven?
Esto es un corte transversal mirándolo de frente, y esto es un corte que saque la cavidad amniótica. Fíjense cómo empiezan a imaginarse células del epiblasto o ectodermo en esa fosita y van a formar este tejido. Fíjense, el mesodermo intraembrionario entre el ectodermo y el endodermo, o entre el epiblasto y el hipoblasto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Van siguiéndome? En la línea, en la fosita primitiva que está rodeada por el nódulo de Hensen. Recuerden, vamos atrás, recordar las estructuras: surco neural, línea primitiva, fosita primitiva, y va a estar una elevación llamada nódulo de Hensen. Parte cefálica, parte caudal. Van a haber otros nombres que ahora voy a explicar, porque quiero ir despacito así van entendiendo. Fíjense cómo se va formando el mesodermo intraembrionario por la imaginación de esas células y que se van extendiendo con movimientos de alargamiento, elongación y también de formar alrededor, en forma concéntrica, ese tejido que va formándose entre el epiblasto y el hipoblasto. La primera estructura que va a formar va a ser la notocorda, un tubo que en un principio es un tubo macizo y luego va a ser transitoriamente perforado por la fosita primitiva, formando el conducto notocordal o conducto que va a hacer que se pierda la parte de abajo de ese conducto notocordal para comunicar cavidad amniótica y saco vitelino. Ese fenómeno es transitorio, luego es retapizado y vuelve a ser una estructura maciza. Acá también vamos a ver que hay dos lugares donde la imaginación de esas células para formar el mesodermo intraembrionario queda sin hacerlo, que es la placa procordal y la placa cloacal. Placa cloacal en la parte más caudal del disco embrionario y la placa procordal en la parte más cefálica. ¿Por qué? Porque ahí va a quedar fuertemente unida el ectodermo con el endodermo. Fuertemente unida va a quedar en la placa procordal y la placa cloacal. ¿Por qué? Porque ahí se va a formar la futura boca, el estomodeo y el futuro ano. No hay mesodermo intraembrionario interpuesto. ¿De acuerdo? Bueno, acá vamos a ver que aparece por delante en el ectodermo de la foto primitiva la placa neural. Porque ¿se acuerda que estaba el surco neural? Bueno, aparece como una estructura llamada placa neural en el ectodermo. Ahí vemos lo que yo les conté, ese fenómeno transitorio entre la comunicación del amnios con el saco vitelino, por el tema que está creciendo ese embrión. Entonces necesita el mayor pasaje de sustancias. Luego esto se retapiza, fíjense acá en este gráfico, el de más inferior, cómo se retapiza y ya tengo la notocorda, esa estructura primera que se forma, de totalmente maciza. Recuerden, dos lugares donde no se forma el mesodermo intraembrionario: la placa procordal y la placa cloacal, la futura membrana bucofaringea y la futura membrana anal. Acá tenemos una microfotografía de cómo es el desarrollo. Fíjense, el surco, la línea, el nódulo primitivo, la fosita primitiva que va a hacer que el epiblasto se imagine en ese lugar formando el mesodermo intraembrionario. Otra imagen, nódulo primitivo, línea primitiva, está la imaginación en forma divergente, convergente, elongación. Todos esos movimientos hace ese fenómeno de gastrulación llamada epibolia para formar al mesodermo intraembrionario. Acá lo que les contaba, acá vamos a cambiar de nomenclatura, ya el endodermo no se va a llamar más hipoblasto, sino se va a llamar endodermo, y vamos a ver que va a ser lo que va a formar el techo del saco vitelino. Luego, el endodermo extraembrionario va a ser el que va a tapizar a todo el saco vitelino. Y también vamos a ver que el epiblasto se va a llamar ectodermo. Acá nos cuenta también otra vez cómo el mesodermo intraembrionario está limitado
a interponerse entre el ectodermo y el endodermo, pero hay dos lugares que hay una unión fuerte donde no deja que sea invadido por ese mesodermo que está formándose, la placa procordal y la placa cloacal, la membrana bucofaringea y la membrana cloacal. Otras imágenes de la epibolia o la gastrulación con movimiento de epibolia, que cómo se va formando, y vamos a ver que ese mesodermo intraembrionario va a tener distintos zonas o distintos lugares en formación. Notocorda es la parte que se forma primero, es la parte central. Ese tubo que primero va a sufrir va a estar acompañado por la fosita y va a ser canalizado, luego se va a retapizar y va a ser una estructura densa, pero fíjense que aparecen a los costados dos estructuras triangulares llamadas los somitas. Acá vemos los somitas. Y a los costados vamos a tener los gononefrótomos. También vamos a ver que en la placa neural, en ese ectodermo, va a aparecer esa zona, un surco, el surco neural, que luego se va a cerrar para formar el conducto neural, y a los costados van a desprenderse las células de la cresta neural, que son estructuras cefálicas pertenecientes al ectodermo. Acá otra imagen, siempre son cortes transversales mirados de frente a ese disco trilaminar, el disco embrionario trilaminar, somita, perdonen chicos, notocorda, los somitas, y lo que está al costado de la notocorda, también vamos a llamarlo mesodermo paraxial, porque está al costado de ese elemento llamado notocorda. Y vamos a ver otra cosa que le pasa a la tercera semana, que es la delaminación de algunas zonas del mesodermo intraembrionario, como por ejemplo el mesodermo lateral, que va a tener dos hojas y que va a dar lugar a una cavidad que se va a comunicar con la cavidad externa llamada celoma intraembrionario. Pero hay otras cavidades dentro del mesodermo intraembrionario, la parte más cefálica, que son cerradas, pero que también sufren delaminaciones. Ay, perdonen chicos. Acá tenemos otras imágenes, notocorda, los somitas. Ahí vamos a ver que empieza a aparecer la delaminación. Bueno, acá ya sería un embrión que empieza a plegarse. Eso lo vamos a ver en el teórico que continúa al de hoy. Van a ver que al delaminarse, el mesodermo lateral también tiene dos hojas, forman el celoma intraembrionario que se comunica con el celoma extraembrionario, y como le pasa al mesodermo extraembrionario, la hoja que va a estar pegada al ectodermo se va a llamar somática, y la que está pegada al endodermo se va a llamar esplánica. ¿Estamos? Esto ya sería de la cuarta semana, no lo vamos a complicar. Otra imagen donde vamos a verlo al embrión en un corte transversal pero de costado, cómo vamos a ver cómo invagina la fosita primitiva, acompaña la notocorda y hace que se desaparezcan las células del hipoblasto para dar una comunicación para ayudar a alimentar más fácil al embrión en crecimiento. Vamos a ver también que el saco vitelino envía como una prolongación dentro del pedículo de fijación llamada alantoides, que va a formar la pedículo junto con el alantoides, el cordón umbilical. Acá ya vemos retapizado en esta última estructura con la notocorda totalmente maciza. El conducto neuroetérico, que ya lo nombramos, y el alantoides. Esto, recuerden, es transitorio, es para ayudar a el pasaje de sustancias. Ahí se retapiza. Ahí también tenemos imágenes, las pasamos porque ya lo dijimos, y vamos a ver cómo se segmenta o se fragmenta o se diferencia en las distintas zonas del mesodermo intraembrionario. Tenemos en la parte media la notocorda, a los costados los somitas y los somitómeros, a los costados de los somitas los gononefrótomos. Después, en la parte más cefálica tenemos el mesodermo, yo diría faríngeo. Antiguamente se nombraba el mesodermo branquial, pero ahora ha cambiado la nomenclatura y lo podemos llamar faríngeo. Los mesodermos laterales, que son los que se delaminan y forman el celoma intraembrionario. También en la parte más cefálica la placa cardiogénica,
que tiene una cavidad, pero esa es cerrada, y en la parte más caudal, lo que va a ser la cola del embrión, lo que va a estar más cerca del pedículo de fijación, el mesodermo caudal. Acá tenemos la parte cefálica, acá tenemos la placa cardiogénica, el mesodermo faríngeo, la notocorda, los somitas, los goronefrótomos y el mesodermo lateral, y acá el mesodermo caudal. Acá lo que contamos, el mesodermo lateral se va a delaminar, al igual que la placa cardiogénica, para dar una hoja somática y una hoja esplánica. Recuerden, la que está pegada al ectodermo es la somática y la que está pegada al endodermo es la esplánica. ¿Qué le pasa a esas vellosidades? Ustedes recuerdan que en la primera semana teníamos ninguna vellosidad, porque solo teníamos trofoblasto. En la segunda semana ya teníamos división de ese trofoblasto en citotrofoblasto y cisotrofoblasto. Entonces, si esa anidación de ese embrión, que en la segunda semana estaba totalmente en el endometrio, formaba picos, y esos picos, esas vellosidades, iban a tener un núcleo de cito rodeado de sincicio. Luego, cuando aparecía el mesodermo extraembrionario, hoja somática, y era invadida esa vellosidad, íbamos a cortar uno de esos picos, esas vellosidades, y íbamos a tener un núcleo de mesodermo extraembrionario somático, citotrofoblasto y sincicio alrededor. Pero al finalizar la tercera semana, aparece la parte del sistema circulatorio primitivo. Aparecen los primeros vasos. Entonces a esto lo vamos a llamar vellosidad terciaria. Vamos a ver que está formada por capilares, arteriales, arteriolas, vénulas, capilares, y citotrofoblasto y cietotrofoblasto. Al corte podemos ver la vellosidad terciaria. Entonces aparece el primer sistema circulatorio primitivo. En la segunda semana teníamos una circulación, porque había sangre materna y que pasaba al embrión, pero no había un sistema, había una circulación. Acá tenemos en la tercera semana que aparece el sistema circulatorio primitivo. Vamos a ver que lo que cuenta acá, que las transmitidas provistas por la sangre materna que circula a la red lacunar y atraviesan esa membrana placentaria que va a estar formada por el endotelio del capilar, más el mesodermo extraembrionario, más el cito y el sincicio. Ahora vamos para atrás para que ustedes lo vean, y va a alimentar y va también a tomar los desechos del embrión. La membrana placentaria va a estar formada por esas 4 capas: el endotelio de los capilares, el mesodermo extraembrionario somático, el cito y el sincicio. Eso es la membrana placentaria, que es lo que deja y no deja pasar al embrión. Bueno, acá lo vemos, cómo empiezan a aparecer esos vasos sanguíneos. Yo les quiero contar que los primeros vasos sanguíneos van a aparecer en el mesodermo extraembrionario esplánico, que rodeaba el saco vitelino, como unos acúmulos celulares llamados islotes de Walsh y Pander, que algunos van a formar células sanguíneas y otros van a formar los capilares. Acá ven cómo aparece en esa zona las células sanguíneas y los primeros vasos. Luego se va ramificando por todo el embrión, por el pedículo de fijación, obviamente, y van a formar el sistema circulatorio. Fíjense cómo de la vellosidad terciaria, ¿recuerdan? Vellosidad, esos picos que ayudaba a anidar al embrión, que tiene ya vasos. Vamos a ver que entran la circulación venosa, capilariza en el saco vitelino, luego va a los primordios del corazón, fíjense, a esas aortas, a ese corazón primitivo y esos tubos cardíacos primitivos, y luego sale con los desechos del embrión para ser eliminado por parte de la parte materna. ¿De acuerdo, chicos? Eso sería la primera circulación primitiva. Acá tenemos otras imágenes: sistema venoso coriónico, venas umbilicales, porque yo les conté que el pedículo más el alantoide formaban el cordón umbilical. Acá aparecen los primeros esbozos del corazón, o sea que ya en la tercera semana late un primordio de corazón, hay un tubo cardíaco primitivo, que ya hay una circulación o un sistema circulatorio dentro del embrión.
Bueno, acá vuelve a nombrar los elementos que encontramos en cada uno de esas hojas embrionarias que forman el embrión propiamente dicho, que hay en el ectodermo, línea primitiva, fosa primitiva, nódulo primitivo de Jensen y el surco neural que luego se va a cerrar y va a formar el tubo neural. En el endodermo vamos a tener la membrana bucofaringea y la membrana placal, zonas donde no va a dejar que se interponga el mesodermo intraembrionario. Y todos los elementos que tenía el mesodermo intraembrionario, la notocorda, los somitas, los somitómeros, los gononefrótomos, el mesemo branquial, también llamado faringio, chicos, vamos a cambiar la nomenclatura a faringio, mesodermo lateral, placa cardiogénica, mesodermo caudal. Bueno, paramos de grabar, no sé si me estás escuchando.